Castilla, precisamente también estaría ahí nuestra autora anterior, y bueno, es sobre la emergencia de la autoridad femenina en la corte y en el convento. Somos dos proyectos que estamos relacionados, ¿no? Y aunque yo soy realmente del siglo XIX, bueno, pues estoy participando en este proyecto porque yo ya estudiaba anteriormente el tema de la histeria, y realmente para mí la locura es una manera de restarnos autoridad a las mujeres, ¿no? Y a lo largo de la historia pues se nos ha acusado, ¿no? Y bueno, pues teníamos también como brujas y como locas, y luego las místicas, a las cuales también acusaban de locas, ¿no? Bien, pues he escogido, como os decía, pasamos 4 siglos después de la presentación de mi compañera y de Teresa de Cartagena, y bueno, pues la situación desgraciadamente sigue siendo bastante mala para las mujeres. Estamos en el siglo XIX con Emilia Pardo Bazán como autora, que por ejemplo ella no pudo acceder a la universidad, o sea que encima íbamos para atrás en algunas cosas, ¿no? Paradójicamente luego Pardo Bazán sí fue catedrática a comienzos del 20, ¿no? Pero bueno, y entonces realmente de Pardo Bazán no voy a hablar mucho porque yo creo que ya es por todos conocidos, y si no os animo, es una autora fascinante, muy reivindicativa y defensora de los derechos de las mujeres, especialmente del derecho a la educación. Ella decía que para los hombres todo eran facilidades en la educación y para nosotras todo eran obstáculos. Ella tuvo la suerte de ser de una familia muy adinerada y que sus padres también eran muy modernos para la época y le permitían estudiar en la biblioteca maravillosa que tenían en su casa, en su palacete, ¿no? Entonces tuvo esa suerte, y que su padre y su madre siempre la animaron y la decían que era igual que un hombre, ¿no? Y que no tuviera ningún problema. Bueno, pues... Claro, es que está aquí. Bueno, yo sigo. Entonces, bueno, no voy a entrar en sus... Ahora todavía en el Teatro del Barrio, no sé si la habréis visto, pero está todavía Emilia, Mujeres que se atreven, ¿no? Y quedan 2 funciones todavía, una este viernes y otra en marzo, o sea que os invito también a eso. Y bueno, en el teatro, ya que estamos aquí en la Resat, pues también animaros, ¿no? Porque su teatro es mucho menos conocido, es verdad que apenas son 10 obras, pero hay personajes femeninos interesantes y yo creo que merece la pena rescatar el teatro. Tiene un monólogo, además, El vestido de novia, que fue su primera obra, era amiga de María Guerrero. O sea que es verdad que su teatro ha sido eclipsado también por su novela, que es fascinante, y por sus cuentos. O sea, la prosa de Pardo Bazán es que escribió tanto y tan bueno que efectivamente, digamos que eclipsó esa otra parte, ¿no? Y bueno, el siglo XIX fue un siglo que quedó fascinado por la histeria, que ya no lo inventaron ellos, ¿no? Que así lo parezca, pero desde luego les llamó mucho la atención, y sobre todo fue el siglo que feminizó a la histeria, es decir, que definió que la mujer era histérica, ¿no? Entonces en este eje, bueno, no sé si se puede conseguir. Vale, vale, pues os iba a poner, nos imaginamos, un cuadro, ¿no? Que además es de un autor actual, pero parece del 19, que es de Alicia, ¿no? A través del espejo, y se ve reflejada, ¿no? Porque al final os voy a hablar de 3 niveles, ¿no? Es un poco complejo, espero que quede claro porque voy a ir un poco rápido. 3 niveles de representación, ¿no? Por eso decía lo del juego de los espejos, que es este, pero ahora no lo podéis ver. Lo podemos hacer así. Pues sí. Gracias. Vale, como acción. Entonces voy a hablar de 3 niveles. Por ejemplo, el primero sería invención y actuación, es decir, espectáculo teatral. Esa parte que tiene la histeria, ¿no? De espectáculo teatral, de necesitar un público, alguien que observe, ¿no? Después voy a hablar de representación, realmente estoy hablando de estos 3 niveles a la vez, pero para que quede claro, representación artística, literaria, esas descripciones que voy a comentar aquí de las novelas de Pardo Bazán, ¿no? Y luego también de que para mí, al final, más allá, porque efectivamente hoy en día todavía existe este diagnóstico como neurosis del síndrome de conversión, ¿no? Pero como representación o símbolo de la incomprensión que sufría la mujer en aquella época, ¿no? Para mí esto también lo vamos a ver así, ¿no? De la soledad y de la asfixiante situación, ¿no? Entonces, de hecho, el primer nivel de la invención de la histeria, bueno, pues remito al conocido estudio de Didi Habermas, ¿no? Que se llamaba así. Y entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que la feminización de la histeria en el 800 responde a intereses patriarcales, ¿no? De autoridad, de la autoridad que estaba comentando antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues partiendo de esa invención y de ese espectáculo, es decir, el dolor como espectáculo, que es lo que estamos viendo, me gustaba esta imagen porque es verdad
que decían que todas esas fotos e imágenes que se cogieron y que se publicaron en la Salpetri, gracias Alberto, bueno, pues al final tenían que tener una exposición por la fotografía, es decir, había una parte luego que no era nada natural, ¿no? O sea, no daba tiempo a coger esas imágenes de una forma rápida, ¿no? No es como ahora que sacas el teléfono y lo haces, o sea, que había todo un preparativo, ¿no? Con lo cual se aumenta esa, digamos, invención del espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, ya, no se puede, vale, lo que he querido escoger, bueno, pues justo en el 19 Foucault comenta que es el siglo además que dota a la locura de culpa, ¿no? Y la ve como y sanciona la locura, es decir, esto en la antigüedad, en la época clásica, en la Edad Media, no tenían esa culpabilización y esa apartar al loco de la sociedad, ¿no? No se veía de esa manera. Entonces, bueno, al final es interesante porque a esa culpa del siglo XIX, ¿no? Que ya culpa al loco, pues se une el cuerpo femenino como cuerpo de pecado, ¿no? El cuerpo nuestro siempre ha sido cuerpo de pecado ya desde el Génesis, o sea que estamos ahí, ¿no? Y entonces aquí entra nuevamente el cuerpo de mujer como cuerpo sancionado al que habrá que domesticar, ¿no? Y Ellen Showalter precisamente habla que la domesticación de la histeria coincide con su feminización y es entonces en el 800 cuando los manicomios se llenan de mujeres, ¿no? Ahí, bueno, hay una novela que estoy ahora estudiando mucho que es Dulce Dueño de Pardo Bazán porque tiene muchos elementos místicos, al final es una mujer, termina la novela, ¿no? Escribiendo en primera persona, además que es maravilloso Pardo Bazán que mete la primera persona y ella dice, pues escribo estas páginas, estas últimas páginas desde mi encierro, ¿no? La han terminado encerrado en un manicomio y esa novela es de 1911, o sea, comienzos del siglo XX, Pardo Bazán en su última novela larga pues habla de una mujer que intenta meterla en un convento al principio de la novela y que finalmente acaba encerrada en un manicomio. Y es un personaje además muy independiente como Pardo Bazán, muy autoritaria con los hombres y que además, efectivamente, gracias a que tiene una gran fortuna, pues hace un poco lo que le da la gana, ¿no? Bueno, pues al final, muchas gracias a todos. Bueno, pues ya no voy a ir para atrás para no perder tiempo, pero bueno, pues al final yo lo que quería comentar es que efectivamente a mí me da la sensación de que tantos personajes en las novelas del 19, tanta representación de esa histeria, por un lado nos dice efectivamente que era algo que estaba en la sociedad y estaba ahí, ¿no? Y los médicos y luego también todos cómo se lucraban con esto, ¿no? Que había que llevarlas a esos médicos que incluso luego se peleaban por las matronas con el famoso compresor de ovarios, que era realmente pues una especie de no me sale la palabra. Gracias. Y entonces, pues que las matronas cuando lo realizaban, luego los médicos perdían, ¿no? Eso, entonces ellos querían seguir utilizándolo, ¿no? Al final, creo que lo que nos están reflejando es una realidad que había en la época, pero no todas, por supuesto, podían ser calificadas y además, en cuanto alguien tenía un simple, bueno, pues no sé, malestar, o por ejemplo George Sand le escribía a Flaubert y le decía, ¿no es acaso el deseo de un imposible cualquiera? Es decir, cualquier ansia de libertad de la mujer, digamos que chocaba, ¿no? En una sociedad que intentaba encorsetarla y sobre todo, pues, perdona, si me pasáis, sí. Al final las mujeres, o sea, anatómicamente ya está estudiado, ¿no? Con esos corsés con los cuales iban totalmente presionadas, ¿no? Y no se podía casi respirar, había muchos desmayos. Aquí, por ejemplo, Pardo Bazán, ¿no? Para que veáis, bueno, pues los famosos los tratados sobre la histeria y todo el movimiento corporal, ¿no? Por ejemplo, en una de sus novelas lo escribe así: vino el anunciado sopitipando, la convulsión con sus arrechuchos delirantes, sus contorsiones frenéticas, sus chillidos, sus ímpetus suicidas de batir la frente contra los hierros de la cama o la madera de los muebles. Argos se dislocaba, se descoyuntaba, formando su cuerpo arco vibrador, el famoso arco vibrador que tenemos abajo, ¿no? Como espinazo de culebra, entre 4 personas no la podíamos sujetar, tal fuerza desarrollaba bajo el influjo del aura epileptiforme. Bueno, pues es más que evidente que doña Emilia se documentó en los tratados de medicina de la época, ¿no? Incluso ella hablaba francés, hablaba muchos idiomas y viajó muchísimo y bueno, pues pudo leer a los de Charcot, aunque aquí en España había traducciones ya en la época, pero bueno. Y entonces es una de las 4 fases, ¿no? La primera fase era la anterior, que era una especie de imitación de la epilepsia, los movimientos epileptoides.
este sería el del clownismo, es decir, los grandes gestos, la fase de contorsiones o movimientos ilógicos. Y luego vendría, Laura, perdona si me pasa un rato, la fase de las poses pasionales, ¿no? Y que luego se ha relacionado mucho también la mística y la histeria, porque tenemos aquí la famosa Agustín, que entró con 15 años esta pobre niña a la Salpêtrière, ¿no? Y la utilizaron para muchísimas de estas fotografías, y luego pues otras, ¿no? Más de rezo, los brazos en cruz. Al final también era otra de las salidas, ¿no? Yo observo un poco la locura, o sea, por un lado tenían la mística, o sea, la mujer del 19 no tenía mucho por donde tirar, ¿no? Estaba bien visto el ángel del hogar, la exaltación ya era la vía mística, y luego si no estaba la locura, pero se confundían mucho. Y luego estaba el espacio, me ha gustado mucho que comentaba mi compañera de la ínsula, de ese espacio más sagrado, ¿no? Y porque además ellas tenían el convento y tenían el manicomio, lo que comentábamos antes, pero los dos realmente a veces tenían más libertad dentro de esos centros que fuera de ellos. Es decir, que muchas veces es interesante estudiar esto, ¿no? Esta paradoja, porque lo vemos como una condena, un horror, pero a veces ellas se sentían más libres en los conventos y en los manicomios, ¿no? Donde además es curioso porque las enviaban los padres o los maridos que las acusaban, ¿no? Como quien va a la cárcel. Bueno, pues al final voy a ir resumiendo, ¿no? El tema de la sexualidad también y sobre todo a mí me interesaba hoy aquí resaltar el tema teatral, ya que estamos en la Resal, ¿no? Pues Paracelso mismo, por ejemplo, ya en la antigüedad denominaba la histeria como coria leastiva, o sea, también con la danza, una danza de la lubricidad, ¿no? Y al final, bueno, pues siempre uniéndolo otra vez al tema del deseo, y en el caso de la mujer el deseo como algo negativo, ¿no? Culpabilidad de ese deseo sexual, ¿no? Siempre, bueno, eso tampoco me voy a meter mucho en el origen, ¿no? Yo también os remitiré a otro artículo de la histeria porque no me da tiempo mucho a desarrollarlo. Y al final, bueno, pues esa represión sexual, pero que hoy no es la que me interesa aquí, ¿no? Al final lo que me interesaba era también resaltarla como espectáculo, como veíamos antes, ¿no? Y incluso los médicos en las obras de Pardo Bazán, ¿no? Por ejemplo, La Madre Naturaleza, el médico describe esas descripciones y dice: la función comenzó a las 8, a las 9 se repitió la función y sangraba por la nariz y se dio con la cabeza, pero lo dice como la función teatral, ¿no? Que habían asistido todos, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, comparando con otros autores de la época, lo que he encontrado es que en el caso de Pardo Bazán, no sé si por el hecho de ser mujer, pero no he encontrado, puedo en algún momento, pero digo que me ha podido quedar algo, pero vamos, no he encontrado por ahora una erotización de la histeria como sí he encontrado, por ejemplo, en Clarín con Ana Ozores y La Regenta, ¿no? Personajes que comentan, pues, desde un punto de vista como muy excitante, un ataque de nervios que ha sufrido la protagonista. Esto, por ejemplo, en Pardo Bazán no lo he encontrado, pero que es interesante, ¿no? Ella intenta ser más objetiva, más desde la medicina. Sí, me parece, muchas gracias. Y sí, el siguiente, porque ya estos son los de... Y esta la última fase, el delirio melancólico, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, me interesaba eso, ¿no? El factor melodramático de la histeria, que además, como os decía antes, se mantiene en las diagnosis actuales de este tipo de neurosis, que se llama síndrome de conversión, donde el paciente, ¿no? El enfermo, pues lo que hace es transformar un conflicto psicológico en un trastorno físico, ¿no? Y esto es interesante por ese desdoblamiento, ¿no? En el cisne de Vilamorta pues hay otro, ¿no? De esa pera de ahogo que pasa tanto que no las permite respirar, ¿no? Como de ansiedad. Quiso alzarse y no pudo, la convulsión empezaba y Leocadia contenía los gritos, los sollozos, las cabezadas por no despertar a Flores. El tema también yo creo que al final sale esa histeria o esa representación, recordemos que estoy hablando de representación a través del texto, ¿no? Que sale por esa angustia contenida, ¿no? Dice: algún tiempo lo consiguió, mas al fin venció la crisis nerviosa, retorciendo sin piedad los rígidos miembros, obligando a las uñas a desgarrar la garganta, al cuerpo a revolcarse y a las sienes a batirse contra el piso. Vino después, precedido de fríos sudores, un instante en que Leocadia perdió el conocimiento y al recobrarlo se halló tranquila, aunque molidísima, ¿no? Sí. Bueno, lo que me interesa resaltar al final de la teatralidad de la histeria es que además de contemplarla como una forma más de restar autoridad a las mujeres por su feminización absoluta del XIX, creo que podemos contemplarla también como símbolo de la angustia de las heroínas decimonónicas y esta condición de actrices la que consigue de algún modo distanciarlas de ese problema a la vez que expresan su ansiedad, ¿no? Este discurso violento, ¿no? Yo creo que al final este discurso tan recurrente de la histeria, ¿no? En la novela, pues habéis visto, está
totalmente compuesto por gritos, repertorio de convulsiones y una puesta en escena de al final nos muestra esa represión y esa situación angustiosa de la mujer decimonónica, ¿no? Y yo creo que el dolor como espectáculo, ¿no?, nos debe hacer reflexionar sobre su origen, ¿no? Y ya termino. Aquí, por ejemplo, todo se trata de una domesticación del cuerpo femenino. Y por eso os decía al comienzo, es una manera de restarnos a nosotras autoridad. Fijaros todas las cosas que se hacían, ¿no?, con la electricidad, y el otro pues está aplicando supuestamente el compresor de ovarios o el masaje, y estaba porque hacían también, se podía hacer tumbada, la mayoría de imágenes lo hemos visto, pero también así, ¿no? Bueno, pues al estudiar estos ataques histéricos de Pardo Bazán, como os comentaba, no he encontrado ninguna erotización, y sí he encontrado muchas más representaciones de ataques histéricos que, por ejemplo, en Galdós y Clarín, ¿no?, que son como las tres figuras más importantes de nuestro realismo-naturalismo. Pues considero efectivamente, y ya termino, gracias, que la histeria, la sociedad entonces, como os decía antes, intentaba encorsetar a la mujer, y los novelistas así al representarla, pues yo creo que se revela como un arma también discursiva, ¿no? Como un instrumento transmisor para nosotros de un desesperado grito femenino. Y esa recurrente representación de la mujer como histérica para mí es la evidencia de la represión y la incomprensión a la que tuvo que sobrevivir el alma femenina en aquellos años. Nada más, muchas gracias.